Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Bayona, doctor Contreras. Muchas gracias de nuevo al comité organizador de este congreso por su amabilidad invitándome a participar en el mismo. Y voy a hablar de la hemorragia por varices. Sí que el planteamiento que he hecho, y ahora diré por qué, es un tratamiento no ciñéndome al ámbito endoscópico y teniendo en cuenta todo el armamento terapéutico que en este momento tenemos para tratar esta complicación médica. Complicación médica, esto reverbera muchísimo, perdón. Complicación médica, que es una de las complicaciones más frecuentes de la cirrosis y sigue en ello a la ascitis, que tiene una mortalidad muy alta, que sin embargo ha disminuido recientemente. Mortalidad que se debe fundamentalmente a la cirrosis, a la severidad de la cirrosis, pero también a otros factores que van a ser modificables, como son la capacidad para conseguir una hemostasia primaria y la capacidad que tengamos para prevenir las complicaciones. ¿Y por qué digo esto? La mortalidad por esta complicación ha cambiado enormemente en los últimos prácticamente 40 y sobre todo en los últimos 20 años. ¿Y por qué lo ha hecho? Por una implementación sistemática del tratamiento estándar, que es el que muestro en la diapositiva. Y además ha aparecido otro cambio. Los pacientes mueren en algunos ya en estudios con un porcentaje inferior incluso al 15%, pero la causa de mortalidad ha cambiado. Ya no es tanto la mortalidad por la hemorragia como la mortalidad por las complicaciones asociadas. En esta charla hablaré del tratamiento estándar, de la utilidad del TIPS precoz y TIPS de rescate. Yo sé, por lo que me han contado, que esto no es una opción disponible, ni siquiera el TIPS de rescate en muchos sitios, pero yo tengo que hablar de ello porque está cada vez más introducido en el manejo de esta complicación médica, sobre todo en los pacientes Child-C. Y por último, haré una mención a la prevención de las complicaciones. La diapositiva muestra a ver cómo me sitúo para poder ver, es que ahí me da reflejo. El tratamiento estándar de la hemorragia varicial consiste en combinar tres armas terapéuticas. En primer lugar, la medicación vasoactiva, que hay que aplicar incluso antes de la endoscopia estándar. En segundo lugar, y no lo podemos olvidar porque es hoy por hoy la única medida que se ha trasladado en una disminución de la mortalidad, es la administración de antibióticos. Y por último, pero tampoco menos importante, la utilización de la terapéutica endoscópica. Bandas en los pacientes con varices esofágicas y obliteración con pegamento en los pacientes con varices gástricas. Y no puedo dejar de poner esta diapositiva de un trabajo que tengo mucho cariño, que realizamos entre el doctor Bañares y yo, en que tratamos de poner fin, y yo creo que lo conseguimos, a una controversia que había entonces, que era mejor el tratamiento endoscópico solo o asociado con fármacos. Y demostramos que la hemostasia en 48 horas y hemostasia a los 5 días eran superiores cuando combinábamos tanto endoscopia como fármacos. La controversia, sin embargo, continuó en el sentido de cuál es el mejor tratamiento endoscópico, cuál es la mejor medicación vasoactiva a utilizar en estos pacientes. Y desde mi punto de vista, esta controversia ha acabado en los últimos años gracias a este estudio realizado en el sur de Corea, un estudio aleatorizado en 800 pacientes que muestra cómo los 3 medicaciones vasoactivas de las que disponemos en la actualidad, asociadas al tratamiento endoscópico, este matiz es importante, son igualmente efectivas para el control agudo de la hemorragia y el éxito del tratamiento al cabo de 5 días. Por favor, observen otro aspecto extraordinariamente importante en este estudio, es cómo la mortalidad a los 5 días es menor del 10% y a los 42 días apenas supera el 10%, es un 12%, lo que indica la capacidad que hemos tenido para disminuir la mortalidad de esta complicación médica.
Y el tipo de medicación vasoactiva utilizada tuvo tan poca importancia en el resultado, al ser igualmente efectivo todos los fármacos vasoactivos, que en los parámetros relacionados, en los factores con los que se relaciona la mortalidad, no aparece, no es una variable independiente. La mortalidad con que se relacionó con la presencia de infección, esto ya lo sabíamos, de ahí la importancia de la profilaxis antibiótica, con la gravedad de la hemorragia establecida por los parámetros hemodinámicos y fundamentalmente por la gravedad de la función hepática. También observen otro aspecto importante en este estudio del sur de Corea, donde parece que hay mucha hemorragia variceal, pues por varices gástricas. Pues bien, solo un 12% de las hemorragias fueron por varices gástricas. Observen también la alta eficacia que tiene el tratamiento de las varices esofágicas, el tratamiento endoscópico, incluyendo en el cual está, por supuesto, la ligadura con bandas. Pero, aunque es menor, el tratamiento que siempre decimos, la medicación vasoactiva, los antibióticos y la ligadura y la obliteración con pegamento son menos efectivos en las varices gástricas. Bueno, en este estudio alcanzaron un no desdeñable valor de un 74% de eficacia. También el estudio, y por eso pongo esta diapositiva, sienta cuáles son las dosis estándar de la medicación vasoactiva y por cuánto tiempo las hemos de utilizar, que lo óptimo, lo recomendado en las guías es de 5 días. Para el caso, por ejemplo, de la somatostatina, es importante mencionar que la dosis estándar es de 250 microgramos hora y no la dosis alta de 500 microgramos y no la dosis doble, que es una dosis de 500 microgramos hora que debemos reservar para aquellos pacientes que presentan una hemorragia activa, están sangrando activamente en el momento de realizar la endoscopia. Este resultado se obtiene de un análisis post-hoc del ensayo multicéntrico que se hizo en España hace más de 15 años. Y voy a señalar el segundo aspecto en el que consiste la segunda arma de la que consiste el tratamiento estándar, que es la terapia endoscópica. Ligadura con bandas en los pacientes con varices esofágicas, obliteración con pegamento en los pacientes con varices gástricas. La tercera arma que no podemos olvidar son los antibióticos, la antibioterapia profiláctica. El desarrollo de una infección es una variable independiente de fracaso en el control de la hemorragia y de muerte. ¿Cuál es la terapia? La profilaxis antibiótica estándar. La profilaxis antibiótica estándar recomendada hasta ahora es administración oral de norfloxacino oralmente cada 12 horas. Ayer ya comentábamos que estamos asistiendo a un incremento de la resistencia a quinolonas y por lo tanto, en aquellos pacientes que tengan o en lugares donde haya una elevada tasa de resistencia a quinolonas, en pacientes que estén ya en profilaxis con quinolonas, se utilizarán, en vez del norfloxacino para la profilaxis antibiótica, utilizaremos cefalosporinas de tercera generación, en concreto ceftriaxona a una dosis de 1 gramo al día. Y también utilizaremos esto, en vez de la norfloxacina, en aquellos pacientes que tengan una cirrosis avanzada, Child-C. Pero ¿qué está pasando en la práctica? En la práctica el uso de ceftriaxona, de un bolus de ceftriaxona, es un abordaje más pragmático que administrar cada 12 horas durante 7 días un comprimido de norfloxacino a un paciente que está en la situación que todos conocemos. Por lo tanto, en la práctica, prácticamente en la totalidad de los pacientes, por ejemplo en España, se está realizando la profilaxis antibiótica con cefalosporinas de tercera generación. Observen también cómo en este estudio que se ha hecho combinadamente entre Edmonton, Canadá y Barcelona, España, pese a la profilaxis antibiótica, un 14% de los pacientes aún presentan infección y el 50% de estas infecciones son respiratorias. Y los factores de riesgo para desarrollarlas son la profilaxis antibiótica oral o el haber tenido una intubación orotraqueal. Por lo tanto, aquel paciente que esté en profilaxis previa con quinolonas o tenga o haya sido sometido a una intubación orotraqueal
orotraqueal. Si vemos que su curso no es el adecuado, busquemos una infección preferiblemente respiratoria, pese a que hayamos sido precisos y hayamos sido cuidadosos en aplicar la profilaxis antibiótica. Y vamos a hablar del TIPS. Bien, hemos aplicado el tratamiento estándar y bueno, nos queda un recurso terapéutico que es el uso de TIPS. Uso de TIPS que hasta ahora, y como mencionaré posteriormente, se han utilizado de forma de rescate, es decir, en aquellos pacientes que fracasaba el tratamiento estándar que acabamos de aplicar. El cambio que ha habido en los últimos prácticamente ya 10 años, aunque todavía no está implementado, como ahora les mencionaré, es vamos a adelantarnos, vamos a evitar que nuestro paciente se deteriore y vamos a colocarle el TIPS precozmente en aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de fracaso del tratamiento estándar que acabo de mencionar. Y esto es lo que, y este grupo de pacientes fue el que se estudió y se aleatorizó en este ensayo que todos ustedes conocen de la unidad de patología del Hospital Clínico de Barcelona, en el que se demuestra que el TIPS precozmente en una población de alto riesgo de fracaso del tratamiento estándar, Child B con hemorragia activa o Child C, disminuye el riesgo de resangrado, es más eficaz controlando la hemorragia y sobre todo se asocia a una disminución de la mortalidad. Después de este ensayo se dice, bien, se van a poner TIPS en todos cuando esté disponible, y esto en muchos centros europeos vamos a ser capaces o van a seguir estas recomendaciones y van a insertar el TIPS precozmente en estos pacientes con alto riesgo de fracaso del tratamiento estándar. Pues bien, se ha hecho un análisis en los años que han seguido a la publicación de aquel ensayo, y estos son los resultados. Es un estudio observacional en práctica clínica hecho en numerosos centros de Europa, donde se ve que el número de pacientes o el porcentaje de pacientes que a priori tienen un alto riesgo de fracaso del tratamiento estándar es de un 31%, pero solo se les siguen las recomendaciones del TIPS precoz en un 13%. El resultado de este estudio observacional demuestra de nuevo la eficacia del TIPS para disminuir el riesgo, conseguir la hemostasia en 5 días y disminuir el riesgo de resangrado en el grupo total. Y también en los pacientes Child B y sangrado activo y los pacientes con Child C. Sin embargo, en términos de mortalidad, la mortalidad solo disminuye en los pacientes Child B y no en los pacientes Child C, y no en aquellos Child B con sangrado activo. Por lo tanto, en estos pacientes debemos tener que seguir o podemos seguir confiando todavía en el tratamiento estándar y sin que exista una indicación tan clara de implementación de un TIPS precoz. Y resultados similares se obtienen en otro análisis, en otro estudio observacional sobre la penetración de esta medida, de la utilización del TIPS precoz en la hemorragia por varices esofagogástricas en un estudio multicéntrico en los centros franceses. Como se puede ver en el gráfico de la izquierda, un 33% de los pacientes hubieran sido susceptibles de TIPS precoz, pero solo se colocó en la práctica en un 7%. Y en un tercio de los centros existía, no obstante, la posibilidad de colocar diariamente un TIPS. De nuevo, el estudio demuestra una mejora de la supervivencia en los pacientes en los que se coloca un TIPS precoz frente a aquellos en los que se coloca solo cuando la hemorragia es refractaria al tratamiento estándar. Y de nuevo, en este estudio observacional demuestran también la ausencia de beneficio de colocación de un TIPS precoz, beneficio en la supervivencia en aquellos pacientes Child B más sangrado activo. Un aspecto que puede ser interesante mencionar es qué ocurre en aquellos pacientes en que en las primeras 72 horas estaba indicado colocar un TIPS precoz y por la razón que sea no se lo hemos podido colocar y demoramos la indicación de TIPS. Por ejemplo, en los 2 o 3 semanas siguientes
al episodio de hemorragia. Pues bien, este es un estudio retrospectivo realizado en Austria, en el cual demuestran que la colocación de un TIPS precozmente o más allá de 72 horas en el primer mes después de haber tenido el episodio índice de hemorragia, en contra de la colocación, en contra de la no colocación del TIPS, tiene un beneficio neto también en la supervivencia. Es, en términos de supervivencia, aunque indico que este es un estudio retrospectivo, la eficacia del TIPS precoz o el TIPS retrasado dentro de ese primer mes, tiene un impacto beneficioso en la supervivencia de nuestros pacientes. ¿Qué puede también ocurrir? Puede también ocurrir que al paciente, bien, finalmente no decidamos poner un TIPS precoz cuando esté indicado, o fracasa el tratamiento estándar en un paciente Child A o Child B o sin sangrado activo, como puede ocurrir. En este caso, pues lo indicado es pasar al siguiente escalón, utilizar el TIPS como un procedimiento de rescate. Y esto es lo que nos fue pasando durante muchos años y motivo por el que nació el TIPS precoz. En estos pacientes, aunque el TIPS es muy eficaz consiguiendo la hemostasia inicial, los pacientes se deterioran y no conseguimos disminuir la mortalidad. Pero en algunos pacientes todavía tenemos una opción. El paciente puede estar sangrando activamente, el paciente tenemos que mantenerle hasta que llega el TIPS, no podemos realizar la endoscopia en una situación de urgencia porque el paciente está sangrando activamente. Bien, podemos entonces optar por el taponamiento esofágico con balón, que era la opción clásica. En los últimos ya para 10 años se han desarrollado las prótesis metálicas autoexpandibles, cuya comparación muestro en la diapositiva. Tanto como en balón, tanto el balón como la prótesis son tratamientos temporales, pero la prótesis podemos tenerla colocada más tiempo. Hay descripciones de hasta 21 días, por término medio se tienen colocadas 7 días. Son muy eficaces para lograr la hemostasia inicial, al igual que en balón, pero al mantener permeable el tubo digestivo, las posibilidades de neumonía por aspiración son menores y, por tanto, la posibilidad de que aparezcan complicaciones graves. Y las complicaciones más vinculadas a la prótesis es el mal posicionamiento de las mismas o la migración. Resultados que también se muestran en este metaanálisis de todos los estudios, la mayoría observacionales de todas las series de pacientes que han utilizado las prótesis. Observen cómo la mortalidad de esta población es del 39%, lo que indica que en aquellos pacientes que hay una hemorragia refractaria es una población de una tasa muy alta de muerte. El fallo en el control del sangrado ocurre en el 18% de los pacientes en los que se colocan prótesis, que migran hasta en un 28% según el expertise del endoscopista. Y por último, y creo que me he pasado ya algo de tiempo, ¿no? Es la prevención de las complicaciones. La prevención de las complicaciones, ya he dicho que es una parte importante dentro del manejo que debe ser global. No estamos tratando una hemorragia, estamos tratando un paciente con cirrosis. Podemos cohibirle la hemorragia, pero si se nos muere, poco vamos a poder, poco resultado nos ha dado nuestra capacidad para ligar o poner pegamento adecuadamente en las varices. La primera complicación que hay que prevenir es la insuficiencia renal. El riñón de los pacientes con cirrosis es extraordinariamente lábil. Los pacientes con cirrosis y hemorragia digestiva tienen una prevalencia de insuficiencia renal del 11% comparado con un 1% en la población no cirrótica. Y los factores independientes de riesgo de insuficiencia renal, que es una variable relacionada con la mortalidad, son el Child-Pugh, en el cual no podemos hacer nada, el shock hipovolémico y la infección bacteriana. La infección bacteriana ya nos debe preocupar menos porque ya hemos puesto profilaxis antibiótica a nuestros pacientes. El shock hipovolémico, bien, tenemos que hacer todo lo posible, por lo tanto, por evitar la insuficiencia renal en nuestros pacientes, como evitando la hipovolemia mediante una reposición de volumen adecuada.
En segundo lugar, evitar aquellos fármacos que favorezcan la hipovolemia, como son los diuréticos o los beta-bloqueantes en esta situación aguda o que sean nefrotóxica. Evitar hacer una paracentesis terapéutica de gran volumen y, por último, como antes dije, prevenir y tratar la infección bacteriana. Y otro aspecto que tenemos que prevenir, otra complicación que hay que tratar de evitar, es la neumonía aspirativa. Los factores de riesgo de esta complicación son la presencia de sangre en el estómago, el paciente con un bajo nivel de conciencia y la propia realización de procedimientos endoscópicos. Ya nos decía ayer el doctor Cárdenas en la presentación en el curso que la presencia de sangre en el estómago, el sangrado activo, la hematemesis que nos lo va a denotar o la encefalopatía hepática son razones suficientes, la indicación de proteger la vía aérea mediante la intubación orotraqueal para hacer la endoscopia a los pacientes. Además, tenemos que aspirar la sangre y las secreciones, la aspiración de sangre y la aspiración de sangre y secreciones del estómago para evitar que entren en la vía aérea y limpiar el estómago de coágulos y sangre. Y para ello hay una medida que ya mencionó ayer también el doctor Cárdenas, como es una medida bastante simple de utilizar y que en metaanálisis y en estudios controlados ha demostrado su eficacia, que es la utilización de eritromicina intravenosa antes de realizar la endoscopia. El poner un bolus de eritromicina se ha demostrado en metaanálisis que disminuye aumenta el número de pacientes que tienen un estómago vacío, y en el único estudio controlado que se ha realizado en población específicamente cirrótica disminuye la incidencia de neumonía aspirativa. Por lo tanto, los mensajes finales, en primer lugar, hay que ser estrictos en la reanimación inicial de nuestros pacientes. Hay que evitar la hipovolemia y también, aunque de ello no he hablado, evitar la sobretransfusión con un target de hemoglobina de entre 7 y 8 gramos decilitro. En segundo lugar, tenemos que controlar la hemorragia y para ello debemos ser estrictos en utilizar adecuadamente las 3 medidas que integran el tratamiento estándar. Todos los fármacos o los 3 fármacos vasoactivos de los que disponemos tienen una eficacia similar, siempre y cuando se utilicen asociados con la ligadura. Este es un matiz importante. El TIPS recubierto precoz está indicado hoy por hoy en los pacientes con alto riesgo de fracaso del tratamiento estándar, que son los pacientes con Child-C. El TIPS recubierto de rescate está indicado cuando la hemorragia es refractaria al tratamiento estándar. Cuando aplicamos criterios de futilidad, eso nos extenderíamos demasiado en esta charla. Y la prótesis metálica autoexpandible puede ser una terapia hemostática de uso temporal. Por último, debemos ser estrictos en la prevención y tratamiento de las complicaciones y, como hice ayer, especial hincapié en la prevención de la infección, de la cual la utilización de cefalosporinas de tercera generación parece la opción más pragmática y útil para la mayoría de los pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor.